Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Gracias por estar aquí para adorar juntos a nuestro Padre Celestial y continuar aprendiendo de lo que es la palabra de Dios, específicamente de esta lección que estamos llevando a cabo, que nos hace recordar la gran responsabilidad que tenemos ante Dios para servirle. La gran responsabilidad que tenemos ante Dios para elegir qué es lo que vamos a hacer. Ayer veíamos este tema y estaba totalmente enfocado en la parte de los varones, ¿no? Y decíamos en cuanto a los varones que el varón es el responsable delante de Dios para con toda su familia, incluyendo la esposa y los hijos. Y por lo tanto veíamos lo que significaba decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. El día de hoy continuamos con ello en mente y vemos a este Josué, un hombre, como reiterábamos ayer, muere a la edad de 110 años. Realmente su ministerio inició a los 82 años, pero fue mucho antes que decidió servirle a Dios a través de quien sería su maestro, Moisés. Y la Escritura lo dice en Josué capítulo 24, versículo 14, donde en este último sermón, en la última homilia, en el último discurso de parte de él para Israel, les indica la elección que ellos tienen que tomar, una elección que tenían que ellos ver. Y la Escritura dice ahí: ahora pues, temed a Jehová. Es la primera parte, temed a Jehová. Y la palabra temed viene del hebreo yirá, y temer o el temor se establece en 4 niveles. Se inicia con el miedo, continúa con la respuesta al agradecimiento, continúa con la alabanza y finaliza con la reverencia y el asombro al que se sirve a Dios. Y lo que está diciendo Josué al pueblo es:
temed a Jehová, y luego dice, y servidle con integridad y en verdad. Dos palabras importantes, la integridad y la verdad. Y luego viene la parte de, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid, dice ahí, a Jehová. Este concepto de los dioses, tal vez una de las cosas que tenemos que pensar, en las que tenemos que meditar es, cuando pensamos en los dioses, la mejor manera de entenderlo es, levante la mano aquí quien vino a Estados Unidos y nació y creció en sus países de origen. Levante la mano quien nació en sus países de origen. Ok, la mayoría. Para nosotros, esta es la comprensión facilísima de entender. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a vivir de una manera, ya sea en Sudamérica, Centroamérica o México, y venimos a este país y cuando pasamos la frontera, entramos a un mundo totalmente distinto, a otro lenguaje, a otras costumbres, a otra cultura. Y ciertamente sabemos, según dice la gente que estudia lingüística, que cuando una persona no aprende el segundo idioma antes de los 12 años, siempre en su vida tendrá un acento muy fuerte cuando lo habla. Entonces, yo vine a este país cuando tenía 15 años, 16 años, lo cual indica que cuando yo hablo en inglés, la gente automáticamente sabe que no soy de aquí. Y puede ver en el acento de dónde soy. Y dice, eres totalmente mexican, eres totalmente mexicano, porque se escucha en el acento. Luego viene esta parte de la costumbre. ¿Qué comíamos, no? Cuando estábamos en nuestros países de origen? Nos levantábamos en la mañana, ¿verdad? Y algunos comíamos, voy a hablar de México porque comíamos chilaquiles, por ejemplo, en la mañana, con sus huevos estrellados. Espero que no les dé hambre, ¿ok? Crema, queso, frijoles, ¿no? Y muy preparado, muy rico, ¿no? O sea, esa parte de la comida. Y cuando llegas aquí, hermanos, y estás buscando por los frijoles, bueno, aquí en Los Ángeles no hay problema, pero en otras partes del país es difícil encontrarlos. Vas a McDonald's y le dices, quiero unos chilaquiles, y te quedan viendo como, ¿de qué estás hablando? Te podemos dar unos pancakes si quieres, pero no chilaquiles. El concepto de la cultura cambia, hermanos, radicalmente, y nos tenemos que adaptar. Para nosotros, el cambio es muy difícil. Para nuestros hijos, ellos no comprenderán muchas veces lo que vivimos nosotros en nuestros países de origen. O sea, uno les trata de explicar, mira, mi hijo, ve las bendiciones que tienes, y siempre te decimos, ¿verdad? Cuando yo tenía tu edad. Y detrás de su mente está, ¿y a mí qué me importa, papá? ¿Qué me importa la edad que te... Cuando yo tenía tu edad, fíjate lo que tenía que caminar, cómete todo lo que está en el plato, porque nosotros no teníamos estas bendiciones, ¿verdad? Los hijos a veces, ¿qué vamos a comer, papá? Como si siempre tuviéramos que comer en un restaurante en vez de comer en casa. O sea, las costumbres son distintas. Por lo tanto, cuando ellos hablan inglés, ya no se oye el acento para ellos. Es más, cuando tú les preguntas a tus hijos, ¿de dónde eres? Y dicen, I'm American. Ya no te dicen, yo soy, no sé, salvadoreño, guatemalteco, hondureño. No, ya ellos ya son americanos, dicen. O espérate, pero no es que yo aquí nací, papá. Y entonces, ¿qué sucede? Luego viene el aspecto de la cultura y luego viene el aspecto de lo que aquí se acostumbra. Esto es el enfoque total de Estados Unidos, de Norteamérica. Hay ciertas costumbres que ellos tienen. Y entonces, por más que queremos preservarlos, sentimos aquellos que ya tienen nietos que empezamos a perder una generación en la cual ya no tenemos nada en común. Ya no comen como nosotros, ya no hablan como nosotros, ya no viven como nosotros y la esencia es, ¿y qué pasó con el servicio o con la convicción, con la creencia, con la idea de religión, con la divinidad, con quién es Dios? Y esta es la preocupación que tiene Dios con el pueblo de Israel. Les voy a dar un lugar, les voy a dar una tierra donde van a ser totalmente bendecidos. Es más, seamos honestos.
Una vez le preguntaron a un hermano que venía de Tijuana y por primera vez venía con una hermana, y la hermana por primera vez iba a pasar la frontera. Es la primera experiencia que tiene de Estados Unidos. Y cuando pasa la frontera la hermana, ¿verdad? Le dice el hermano: oh hermana, ¿y tú sabías que antes todo esto era de México? Todo esto, California era de México, San Diego era de México, todo esto. Y dice la hermana: ¿pero por qué les dieron lo más bonito a Estados Unidos? Por el concepto de la infraestructura, ¿no? O sea, es un concepto de cultura. Nosotros, la mayoría que venimos a este país, vivimos en un país en el cual no trabajamos nada. Me refiero a las carreteras, a la infraestructura, a la esencia. O sea, nosotros llegamos a este país, ¿no? Y llegamos a este país, pero nuestros hijos crecieron en este país. Esto lo pongo como ejemplo para que vean el contexto en el cual se encontraba Josué. Josué había sido criado en Egipto. Y él había servido de gran manera a Moisés durante 40 años. Ahora está en cargo del pueblo de Israel. Pero está entrando a una tierra donde hay 7 naciones cananeas. A una tierra donde hay 31 reyes. A una tierra a la cual ellos solamente han escuchado del Dios de ellos, el Dios de Jehová. Como los de Jericó, los cuales dijeron: hemos escuchado del Dios de Jehová, de cómo abrió el mar rojo y cómo destruyó a los reyes amorreos. Solamente habían escuchado de ese punto, pero no habían escuchado lo demás, hermanos. Y en este concepto lo que hablamos es cómo es que ellos iban a preservar la fe o la convicción en Jehová de esa manera. Y por eso Josué lo que se hace es que les describe de esta manera. Ahora, ¿quién era Josué? En Éxodo 33:11 se dice que Josué dice: y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33, versículo 11. Aquí lo que tienes que ver es que la edad que tenía era 40 años aproximadamente, siendo siervo de Moisés. Pero la palabra es el servicio. ¿Qué significa la palabra servir? La palabra servir viene del hebreo sharat, y sharat significa asistir, atender, ser un asistente personal, y la misma palabra se utilizaba en el aspecto del servicio del templo, servicio religioso. La misma indica devoción a Dios y a Moisés, al igual que un compromiso ¿qué? Total. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando Josué les dice a ellos: yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué entiende lo que significa la palabra servir. Porque para ellos servir, o sea, sharat significa que yo voy a estar asistiendo, voy a estar atendiendo, voy a estar asistiendo personalmente y voy a estar haciendo todo lo que Dios diga. Voy a servir en gran manera a Dios. Pero Josué lo decía porque él ya le había servido primero a Moisés y por ende ya le había servido a Dios. Uno de los grandes riesgos que tenemos nosotros dentro de las iglesias de Cristo, yo siempre le digo a la gente: a mí me gusta mucho estudiar y analizar la historia. ¿Por qué? Porque la historia se repite otra vez más, es cíclica. Lo que pasó con alguien va a pasar con alguien más. Lo ves en la Biblia, todo se repite, todo vuelve a pasar. Es más, dice Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. La idea es que se escribió porque los mismos errores que cometieron nosotros podemos cometer ¿qué? También. Y cuando entendemos este concepto, una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que si tú ves la iglesia de Cristo, por ejemplo en California, que es uno de los estados más grandes y ricos del país, ve la iglesia de Cristo americana en inglés. Y lo que está pasando con la iglesia de Cristo en inglés, hermanos, o de habla inglesa, anglosajona, es que poco a poco va disminuyendo el número de miembros de la iglesia. Les aseguro que si en esta congregación de Corona viéramos en los últimos 50 años la iglesia de Cristo en inglés, podríamos ver la decadencia constante. Una vez fueron tal vez 200, 300, 400 y poco a poco va decayendo. La pregunta es ¿por qué? Yo le digo a la gente cuando viajo a México que México hace cuenta que son como 30 años atrás de Estados Unidos. Y estamos viendo lo mismo que pasó en México que está pasando aquí. Ya empieza a haber una decadencia por la parte secular de los miembros. En México, por ejemplo, la Iglesia de Cristo hace años era una iglesia que en su mayoría los miembros no eran gente educada. Había muy pocos profesionistas. Por lo tanto, era gente más humilde,
gente trabajadora, gente del campo. Esos fueron los primeros miembros de la iglesia en México. Pero ahora la mayoría de los miembros son hijos de los hermanos. Gente que por ende ha progresado, gente en la cual sus hijos ya son estudiados, ya fueron a la universidad. Tenemos doctores, tenemos abogados, tenemos arquitectos y va creciendo, lo cual es de gran bendición para la parte económica de la iglesia y para la parte secular porque toca todas las ramas de la sociedad. Pero hay un problema también con eso. Entre más sabiduría, entre más conocimiento, a veces la persona se puede envanecer. Y la pregunta es, ¿por qué las iglesias van disminuyendo? La razón es porque los hijos de los hermanos ya no tienen el mismo sentimiento de servicio a Dios. Y todo tiene que ver con cultura. ¿Por qué ya no le sirven a Dios? ¿Por qué ya no le sirven de la misma manera? ¿Por qué ya no asisten? ¿Por qué ya no atienden? ¿Por qué ya no hacen? ¿Por qué no tienen esta devoción a Dios? Es una pregunta que tienes que hacer. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el caso de los judíos, lo que Dios tenía temor de ellos es que ellos empezaran a voltear a las naciones cananeas y que adoptaran los dioses de ellos. Era un temor grande, porque tú tienes que entender que detrás de un Dios se encuentra una ideología y detrás de la ideología se encuentra una convicción y detrás de la convicción se encuentra una manera de vivir. Y eso era lo que le preocupaba a Dios, la manera de vivir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de servirle a Dios, le servimos a Dios aquí en la iglesia, cuando se hacen los cultos de adoración, pero también le servimos a Dios afuera de la iglesia. Y donde nosotros estamos perdiendo, hermanos, la próxima generación es aquí en la iglesia y afuera en la iglesia. Donde llega un momento que dicen, yo ya no tengo que ir, yo ya no quiero ir. ¿Por qué? Porque regresamos al punto de ellos. Cuando llegaron y entraron a la tierra, hermanos, veían las naciones cananeas y Dios dice, no quiero que te unas a ellos. No quiero que des tus hijas y tus hijos a ellos. No quiero que vivas como ellos. No quiero que participas, no quiero que te voltees o que te vayas a hacer como los dioses de ellos. Y no solamente de ellos, dicen ellos que tenían la preocupación por los dioses cananeos, pero aún por los dioses egipcios, porque de allá venían. Era de la convicción, de la creencia del politeísmo. Hay muchos dioses y entonces ellos tenían temor de que fueran a cambiar como ellos. Cuando ellos entraron a tierra prometida, se dieron cuenta que había 6 divinidades que eran muy fuertes dentro de Canaán. ¿Cuáles eran ellas? Primero, el dios El, el cual es el mayor de los dioses. Él daba poder y autoridad a los dioses menores. El dios el dios Baal, el dios de la naturaleza, poseedor, señor designado como Adad, dios de la tormenta. Cuando fui al colegio y tomé algunas clases de religión, me impactó mucho, hermanos, un concepto que nos enseñó el maestro que decía esto. La religión del mundo es la manera en que la gente ve la divinidad desde sus ojos, desde su punto de vista. Esto es, el ser humano hace a los dioses como él se ve unos a otros. Y en este caso, las civilizaciones antiguas se veían de esa manera. Y decíamos, bueno, en nuestras tribus hay un jefe que manda, que es el padre de todos. Y decían, así debe de haber un Dios. Pero también hay un señor o poseedor, aquel que tiene posesión de todas las cosas, designado como un Dios. Y como ellos hacían agricultura, decían, ok, él es el que nos da la idea de la tormenta, la idea del sol, el dios Baal. La parte de la gente del mar, de los pescadores, tenían al dios Dagón. Que yo siempre le digo a la gente, si tú has visto la sirenita de Disney, la idea de la sirena, ¿verdad? Son avatars antiguos. O sea, la sirena es la idea de Dagón. Era un dios que tenía la mitad como un pez y la mitad como un hombre. ¿Y qué decían ellos? Decían, bueno, en el mar hay peces, pero tiene que haber uno que gobierna todo el mar. Y entonces adoraron al dios Dagón. Luego venía la diosa Acera, porque decían, es la esposa de él. Y otras veces de Baal. Es la madre de los dioses, el dios del mar, la deidad favorita de las mujeres, tales como Jezabel. Ahora, si tú te das cuenta, dices, bueno, ¿qué importa que haya otros dioses? Porque el problema con el Dios es la ideología,
es la convicción, es la manera de vida. Nosotros practicamos lo que creemos y creemos lo que creemos porque nos lo enseñaron. Así que si creemos en un ser superior, eso afecta nuestra forma de vivir. Y entonces Dios los había sacado de Egipto, de tantos dioses. Dice, ya no quiero que adoren como adoran a los dioses de Egipto. Y los llevó en el desierto porque los fue purificando en el desierto. Tuvo que hacer que se murieran todos los padres que habían nacido en Egipto, porque como nos dijo una vez un guía, no tenían la aptitud para entrar a tierra prometida, porque no sabían lo que significaba ser libres. Y cuando ellos van en el desierto, van quedando enterrados en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos seguían sirviendo a sus dioses. Llegaron a Sinaí y se elevaron y se hicieron un becerro de oro al dios Apí, egipcio. Dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Su concepto es, no querían cambiar, no querían dejar atrás lo que tenían que dejar. Y así se fueron elevando hasta llegar a tierra prometida. Cuando ves, por ejemplo, a la diosa Astoret, ¿verdad? Astoret es la diosa de la sexualidad y de la fertilidad. ¿Por qué afectaba esto? Porque la manera en que ellos vivían es porque esa es la convicción que tienen, es porque es su ideología y es porque es su Dios. Ellos decían, tal como nosotros sentimos pasión por las mujeres en la sexualidad, debe de haber una diosa que provoque esa pasión. Y se tornaron y dijeron, bueno, si eso es, entonces hay una diosa que no solamente es la diosa de la fertilidad. ¿Y cómo se da la fertilidad? En el ser humano dicen, bueno, el hombre tiene intimidad con la mujer, le coloca la semilla como si fuese agricultura, la mujer tiene, así que tiene que haber una diosa de la fertilidad. Y ahora, ¿qué se hace en esas prácticas? Decían, bueno, si es la diosa de la fertilidad y yo tengo pasiones, ¿cómo puedo controlar mis pasiones? La única manera que puedo controlar mis pasiones es que yo me dedique a una religión que provea también sexualidad. Y entonces cuando vemos a Jezabel, por ejemplo, era una mujer que era de los sidonios, de la tierra de Tiro, lo que se conoce el día de hoy como Líbano. ¿Y qué sucedía? Ella estaba inclinada a la sexualidad y adoraba a estas diosas. Su forma de vivir era por la sexualidad. Y entonces, ¿qué sucedía? Al adorarla a ella, decían, bueno, esta sexualidad que tengo, y esta iniquidad que tengo, y esta lujuria que tengo, bueno, si lo permite mi diosa, lo puedo hacer. Si ves el concepto, es ya lo malo, el pecado, lo que está mal, lo que va en contra de Dios, lo voy a hacer convicción porque es religioso y es mi diosa. Y si es mi diosa, entonces me lo permite, entonces puedo vivir como yo quiera. Eso es lo que Dios tenía la preocupación de ellos. Y si vemos, por ejemplo, a Anat era la amante de Baal. Fíjate, si tú ves los dioses cananeos, es como una novela. Es una serie de Netflix. Tienes al matrimonio y tienes la amante, y es un relajo. ¿Sí ves? O sea, tienes hasta una diosa que es la amante del dios Baal, y Baal que es la esposa, y la esposa se enoja con, y es un desastre. Pero ellos decían, estos son los dioses y los dioses cananeos. Por lo tanto, cuando llega Josué les dice, ustedes van a decidir, dice ahí en 24, 21 a 27, dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Fíjate, elección. ¿Qué significa elegir? Yo y tú decidimos todos los días a quién servimos. No solamente en este edificio, sobre todo fuera del edificio. Por eso el concepto de adoración, hermanos, en el griego tiene dos significados. Uno, la adoración que va hacia arriba, y otro, la adoración que va hacia los lados. Esto es, yo adoro a Dios a través de los 5 puntos de adoración que coloca el Nuevo Testamento. Pero también adoro a Dios en la manera en que me comporto con los otros seres humanos. En cómo soy sal de la tierra, cómo soy luz del mundo, cómo amo a mi prójimo. Es el concepto de adoración también, o servicio. Y ellos lo que están diciendo es esto. Y ellos respondieron, testigos somos, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Quitar los dioses se quitan desde adentro del corazón. De nada sirve que quitemos los dioses de nuestra casa si todavía sirven en el corazón.
Es un concepto que tenemos que entender, es muy complejo. ¿Se acuerdan ustedes cuando viene la matriarca que desciende de la tierra de Param Aram y se trae los ídolos, los dioses de su padre? Y ahí los tiene escondidos. Uno puede tener y servir a los dioses en la forma privada, no necesariamente en la forma pública. Y entonces lo que Dios quiere que ellos hagan es que se comprometan a la elección diaria de ello. Versículo 24, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó ahí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra ¿qué? Vuestro Dios. Fíjate, una piedra de testigo. ¿Pero por qué una piedra? ¿Qué tiene que ver una piedra para que sea testigo? En la ley, hablaba yo ayer de las 3 secciones de la ley de Moisés, y decía que una era la ceremonial, las 7 fiestas judías. Es la memoria de lo que Dios hizo por ti. Dios te sacó de Egipto, Dios te mantuvo sin pecado, Dios te dio el pan sin levadura, Dios te dio el fruto de la tierra, hizo todo esto por ti. Tienen que celebrarlo cada año para hacer memoria. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? La esencia es hacer memoria. Es que hacer memoria del cuerpo y de la sangre de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Porque solamente así podemos preservar nuestra fe en Dios. Por eso es tan importante que los hijos de Dios no dejen de participar de la cena del domingo, de la adoración, cada semana, porque se van olvidando. Dice la Escritura: no dejando de congregarse como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Pero la idea de los dioses es una idea muy profunda. Porque la idea de los dioses tiene que ver con 3 puntos importantes, hermanos. Tú y yo tenemos que estar constantemente preocupados en nuestra elección y en los dioses en los cuales vivimos. Porque algo que ha hecho el enemigo, algo que ha hecho el diablo, hermanos, es muy astuto, hermanos. Va evolucionando. Una vez estaba platicando con el predicador de Roma, en la iglesia de Cristo en Roma, en Italia. Y el hermano me hablaba acerca de todo lo que hacían para tratar de evangelizar. Y él decía: hermano, tenemos un problema aquí en Italia. El problema ya no es la religión católica romana que se encuentra aquí a nuestros pies, el Vaticano. Ese ya no es un problema. El problema que tenemos nosotros es que la gente ahora es muy secular. Es más, la gente vive en un egocentrismo total. Ya el problema no son la iglesia católica romana. El problema es que es el yo ahora. Antes, dice, invitamos a la gente y venían todos al edificio. Ahora ponemos cartelones en el metro, en las calles, y nadie viene. Y la pregunta es ¿por qué? Cuando les invitamos les decimos, es que yo estoy ocupado. Es que yo tengo cosas que hacer. El concepto de los dioses ajenos está basado en algo, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo sacaron ahí precisamente en el Sinaí? O sea, ellos dicen, bueno, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Fíjate el concepto, hermanos. ¿Cuáles serían los dioses modernos a los cuales preferimos elegir que a Jehová? Los cuales nos están destruyendo y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Esto es, ¿cuáles son los dioses modernos ajenos? Está basado en 3 puntos. Me gustaría leer uno de ellos, si me permiten. Si vamos ahí a Deuteronomio, en el capítulo 28, dice ahí Deuteronomio capítulo 28, o capítulo 32, perdón, versículo 16, habla acerca de los dioses ajenos. Deuteronomio 32, versículo 16, que es uno de los discursos que se da a través del canto. Moisés enseñaba a través de cantar, el del cántico, así lo hacían en Egipto. Y él cantaba, y este cántico que hace Moisés coloca en estos versículos el problema con los dioses ajenos. Y quiero que lo veas así, dice el versículo 16, 32, 16 de Deuteronomio, dice, le despertaron a celos, dice, con los dioses
ajenos. Pero me gustaría leer todavía en el versículo 15 y dice, pero engordó Jerusún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Hablaré un poco acerca de esta idea de Jerusún, del pueblo de Israel, y de la idea de engordar. No, espero que nadie se sienta mal, ¿ok? Estamos hablando de eso, pero quiero que les diga, quiero que lo comprendan, ¿ok? En la antigüedad, hermanos, estar sobrepeso era una señal de prosperidad. Solamente los hijos de los faraones estaban sobrepeso. Aquellos que viajamos por todo el mundo sabemos y entendemos, hermanos, que uno de los grandes problemas que hay en Estados Unidos es el sobrepeso. Todos batallamos con sobrepeso por la comida que existe. Ahora, pero va más allá de ello. Cuando una persona toma el alimento para calmar su ansiedad, come para estar tranquilo. ¿Se acuerdan de la mujer virtuosa? Decía que la mujer virtuosa no comía el pan de balde. O sea, siempre estaba trabajando en algo, estaba siempre haciendo algo. El concepto de Jerusún es que dijo Dios a Israel, cuando entres tú a tierra prometida te vas a engordar. Y cuando te engordas, indica que dejas de ver por los demás. Y va a haber una soberbia en ti. Y se va a llenar tu cuerpo de grasa. Y el corazón está engrosado, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué indica esto, hermanos? Sigamos leyendo ahí en el versículo 15. Dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Por qué alguien abandona a Dios? Por la prosperidad. Quien tiene más, abandona a Dios porque piensa que ya no lo necesita. La prosperidad puede hacer que alguien abandone a Dios. Esto es, si tengo mucho, ¿para qué necesito a Dios? Si yo trabajo y lo hago, ¿para qué necesito a Dios? Es más, la casa que me compré, el trabajo que tengo, la cuenta que llevo. Ya no es gracias a Dios por la casa, gracias a Dios por esto y gracias a Dios por aquello. Es la casa que me compré. Había un gran debate, hermanos, en cuanto a todas estas olas de inmigrantes que llegaron recientemente hace 2 años a Estados Unidos. Chicago hay una gran ola de inmigrantes. Y uno de los problemas es que había, hermanos, y hay un gran debate político, es que la gente viene, pero había un debate en cuanto a cómo venía la gente. Y decían que la gente que venía hace 30, 40, 50 años venía no con la expectativa de recibir, sino de trabajar. Y decían, la gente venía a trabajar y lo hacían así. El problema es que cuando uno le da a alguien algo, al principio la persona está agradecida. Pero si le sigues dando, después empieza a pensar la persona que es como que un derecho. Y si le sigues dando o le dejas de dar, se enoja porque ahora piensa que le tienes que dar. ¿Ok? El concepto de Israel cuando entró a tierra prometida fue eso. Es, Dios me trajo aquí. Vemos a Israel desde que sale de Egipto a tierra prometida como un niño. ¿Por qué? Porque Dios lleva al bebé, lleva al niño y todo el desierto. ¿Quieres pan? Aquí está el maná. ¿Quieres agua? Aquí está la roca. No tienen que hacer nada, todo les llega del cielo y les llega de la tierra. Pero cuando entran a tierra prometida todo cambia, va a cambiar el chip. ¿Cómo ves ahora? Ahora vas a trabajar la tierra. Ya no les voy a dar más maná, ya no les voy a dar más agua. Ustedes van a trabajar la tierra, van a tener que pelear por la tierra que les doy. Yo estoy con ustedes, pero es el concepto cuando uno llega y tiene hijos jóvenes. Ahora lo tienes que hacer tú. ¿Pero por qué, papá? Siempre porque si te sigo dando, eres como Jerusún. Te vas a engordar, te vas a engrosar y vas a pensar que es un derecho. Y por eso tenemos mucha gente irresponsable dentro de la iglesia, hermanos. Porque en la iglesia pensamos que venimos a recibir y no que venimos a servir. Que venimos a recibir y no que venimos a dar. Este concepto está basado en 3 cosas. Número 1, dice ahí en el versículo 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Versículo 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios,
a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros, ¿qué? Padres. El concepto de los dioses está en primero, hermanos, son objetos que ellos tienen que ver en forma visible. ¿Por qué Dios nunca se ha manifestado de esta manera hasta que vino un Jesús? Porque Dios quería que creyésemos en algo invisible, porque el mundo eterno va a ser invisible. Pero la mayoría de nosotros tenemos dioses, o los israelitas querían dioses que ellos pudieran ver. Ya llegamos a Sinaí, ¿quién nos sacó? Fue Apí, el dios becerro, así que vamos a hacer el dios becerro. Y fíjate cuánto gastaron. Todo el oro lo fundieron y lo hicieron, hermanos, en Sinaí. Y lo adoraron y dijeron, esto fue lo que nos sacó de tierra de Egipto. O sea, querían ver objetos de una creación visible. Pero ¿quién estaba detrás de los objetos? Según dice ahí el versículo 17, dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Quién está? Los demonios. Eso es algo preocupante. ¿Por qué? Porque para ellos era el producto de las manos. Cuando estudias religiones, específicamente griegas, hermanos, algo que te enseñan es esto. Los griegos tenían dioses, pero se adoraban a sí mismos. ¿Por qué? Porque los griegos lo que hacían es que hacían una estatua humana con un cuerpo humano, y lo que hacían sus manos adoraban. No adoraban a los dioses, adoraban la obra de sus manos. Adoraban la imaginación que tenían en cuanto a los dioses. Por eso cuando llega Pablo y está predicando en el Areópago, habla acerca de esto. Es que ustedes no pueden pensar que la divinidad se encuentra, ¿verdad?, en piedra, en madera, en la imaginación de hombres. No, es que no es así. Dios no es así. Pero ¿qué adoraban? El producto de sus manos. Ahora, esto entra a la idea de lo que es la idolatría moderna. ¿Cuál es la idolatría moderna? ¿Qué es lo que nos puede arrancar nuestra fe de Dios? ¿Qué es lo que hace que decidamos ya no elegir a Dios y elijamos más la idolatría del día de hoy? Es la idolatría moderna. ¿Y cómo formamos nuestros dioses, nuestros becerros de oro? Porque literalmente, hermanos, a veces, muchas veces en el púlpito, en vez de predicar a Jesús y a este crucificado, estamos predicando a un becerro de oro. Y el pueblo empieza, bueno, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos haciendo? A veces hablamos más de política que de Dios. Fíjate qué interesante, hermanos. Cuando deberíamos, por la pregunta es, ¿cómo nos formamos los dioses modernos? Primero, formamos aquellas cosas que nos atraen. Vemos a los cananeos, les atraía la sexualidad, formaron sus diosas. Les atraía la agricultura, les formaron sus dioses. Formamos cosas que nos atraen, formamos cosas que nos dan temor. Si ya no llueve, ¿quién es el que tiene la culpa? Y tienen temor, hermanos. Es más, el populismo se forma en eso, en crear un temor, un caos dentro de la sociedad. Y así manipulas a la sociedad. ¿Cómo forman los dioses modernos? En cosas que ellos confían, en cosas que confiamos. ¿En qué confiamos? ¿Confiamos realmente en este país o confiamos en Dios? Es un concepto que tienes que pensar. ¿Confío en este país o confío en Dios? ¿Confío en mi trabajo o confío en Dios? ¿Confío en mi cuenta bancaria o confío en Dios? Porque depende de lo que confíes, es a quién vas a servir. No podéis servir a dos señores, dice la Escritura. Viene aquel joven rico y se presenta ante Jesús, y cuando habla con Jesús, le dice, bueno, he guardado todos los mandamientos. Dice, ok, ve, vende y luego vienes. Y cuando le dice eso, hermanos, dice que se pone triste. O sea, realmente, ¿a quién estaba sirviendo? Podríamos decir que su servicio estaba enfocado en alguien más. Y cuando vemos estos, hermanos, es los dioses modernos, hermanos. Uno de los dioses más grandes modernos, hermanos, que puedes ver es ¿por qué? Porque los necesitas. Mucha gente viene a la iglesia solamente porque necesita a Dios. Mucha gente ama a Dios porque lo necesita. Es la manera incorrecta de amar a Dios. Es la manera incorrecta de servir a Dios. Es la manera incorrecta de elegir a Dios. Yo vengo porque lo necesito. El momento que no lo necesite, dejo de venir. ¿Ves en el concepto de Job? Job le siguió sirviendo a Dios aún después de que todo le fue quitado. Pero su mujer dijo, no, muérete, dice. Pues con ese tipo de mujer, ¿para qué eres mujer? Y lo bueno que no habla de la suegra ahí, porque si no quizá hubiera sido la suegra.
Pero fíjate, uno de los dioses modernos, hermanos, es el Dios de la prosperidad. En primera carta de Timoteo, capítulo 6, hermanos, versículo 10, hermanos. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice algo muy interesante, hermanos, acerca de la manera en que nosotros tenemos nuestra fe. Voy a leer el versículo 10 primero. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué indica esto, hermanos? Que la prosperidad es uno de los grandes ídolos del nuevo siglo, hermanos. Por eso se predica el evangelio de la prosperidad. Por eso se habla de que si eres próspero es porque le sirves a Dios. No es cierto. No lo veas así. O sea que la prosperidad puede ser así. El versículo 17 dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, dice, las cuales son inciertas. ¿Es correcto eso, hermanos? Las riquezas son inciertas. Pero esto es un Dios, hermanos. ¿Cuántos miembros hemos perdido los días de reunión porque les pagan más? ¿Cuánta gente hemos perdido y han claudigado de la fe porque les ofrecieron un trabajo más lejos? O sea, pensamos en cuánto voy a ganar y no pensamos, me va a permitir esto para servirle a Dios. Y esto es una lucha que tenemos con nuestros hijos, hermanos, que yo tengo que hablar con Caleb cada rato. No es que depende de cuánto gane, no. Porque de nada sirve que ganes el mundo y pierdas tu alma. Aquí el concepto es, el Dios de la prosperidad te puede llevar. La riqueza, hermanos, te puede confundir y no es segura, no es certera. Por eso dice la Escritura, no tengas esperanza en ella. Yo creo que aquellos que vivimos en el 2008 entendemos este concepto, hermanos. Una vez llega un hermano a la casa, a su casa, a nuestro hogar, y dice el hermano, oye hermano, qué bonita está tu casa, dice, y dice, fíjate que ya evalué cuánto cuesta tu casa. Y dije, bueno, y le dije, ¿cuánto cuesta? Dice, no, pues tanto, dice. Y luego me preguntó, ¿y ya la pagaste? Dije, Ketty. ¿Qué tienes si te digo no? ¿Qué te importa? Digo, no, o sea, porque, pero aquellos entendemos esto, hermanos. En el 2008, de nada sirve la equidad que tengas en tu casa porque se puede desvanecer en el momento que diga el país. Y muchos decimos, es que aquí tengo dinero, si pasa algo, de aquí voy a sacar y de aquí me voy a agarrar. Hermano, déjate digo algo, hermanos. No tengas la esperanza en ese tipo de ídolo. Imagínate que venga y aquí lo digo entre ustedes, que empiece un incendio y se queme tu casa. Y luego que el seguro no lo quiera pagar. Y tú teniendo la esperanza en la casa. Fíjate que la riqueza es algo así, hermanos. Otra cosa que vemos, hermanos, en este Dios es la parte de consumir. Hay una serie que quiero recomendar, hermanos, se llama, la serie en inglés, está en Netflix, es un documental. Se llama Buy Now, The Shopping Conspiracy. Es una serie muy buena, hermanos, que te hace pensar cómo es que estamos comprando más de lo que necesitamos. Y que el Dios que tenemos somos nosotros mismos. Llega la cajita de Temu. Y la hermana bien contenta, ¿a poco no? Así no se pone contenta cuando canta el cántico a Dios. Llega la cajita de Amazon y la hermana bien contenta, Llega el cupón de la cosa, el cupón, ya tengo, hay una oferta. Es más, cuando viene con sus bolsas ya ni las va a usar, hermanos. ¿Cuántas veces has puesto algo en el closet y ni lo usaste? Ahí está todavía nuevo con la etiqueta. Llega contenta, ¿por qué? Porque a veces el Dios que servimos, hermanos, ya no es el Dios de Israel. Somos nosotros mismos. Y en esta serie lo que te hace es esa parte de consumir. En Apocalipsis 18:13 dice que ya no se está vendiendo la canela, no se está vendiendo las especias aromáticas, se está vendiendo ya las almas el día de hoy. Y este concepto tiene que ver con este Dios. A veces tiene que ver con los bienes. Jesús dijo, la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Fíjate que bien nos dijo Job, vine desnudo y desnudo me voy a ¿qué? A ir. Este concepto de servicio es ¿a cuáles Dios estamos sirviendo? Fíjate, tu hijo, hermanos, hablamos precisamente con el hermano Esteban, o sea, a mí me impacta lo cara que están las casas aquí en California. Yo los admiro, hermanos. O sea, no sé cómo le hacen. O sea, hablando con el hermano, ¿cuánto cuesta esta casa? $1 millón, dije, ¿1 millón de qué, hermanos?
Y luego me dice el hermano, oh, espérate, dice, y ves el garaje, la cochera, dice, la rentan en tanto. Dije, no puede ser. Los bienes, el consumismo. ¿Cuántos hijos dicen, es que tengo que trabajar porque tengo que comprarme una casa de 1 millón para que pueda vivir bien, hermanos? Fíjate la prosperidad, hermanos. Su mente es, no, tienes que servirle a Dios para que Él provea. Fíjate que es interesante porque cuando entran los israelitas, hermanos, a la tierra prometida, les dice Josué, ustedes no trabajaron por nada. No hicieron las viñas, no hicieron los pozos. Yo, Jehová, hice todo eso antes que llegaran. Se los preparé todos en charola de plata, dice. Para que cuando lleguen, elijan a quién van a servir. Si al Dios pozo, si al Dios viña, si al Dios de los cananeos o a mí. ¿Quién les está dando la tierra? Yo. ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Quién te dio la salud? Dios. Si Dios te dio todo, ¿por qué no servir a Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será, ¿qué, hermanos? Aún la casa de $1 millón. Pero está al revés. Y los hijos están preocupados. No, mamá, no, me voy a mover para Texas. Me voy a mover para allá. ¿Ya viste si hay iglesia? No, eso no importa, es más barato. No. Es un concepto. Es el yo. ¿Recuerdan lo que decía la iglesia de la Odisea? Yo me he enriquecido. Ese es un Dios de ahora. Es este tipo de Dios. No solamente Dios. Otro Dios moderno es la autoexaltación, hermanos. Es increíble ver, hermanos, cómo en la autoexaltación el entretenimiento está, o sea, ya ahora es que ¿en qué nos vamos a divertir? Ya no es en qué vamos a servirle a Dios. Ya no es cómo le vamos a servir a Dios. ¿En qué nos vamos a divertir? No estoy diciendo que esté mal entretenerse, hermanos, si debes es parte de recrearse, pero no puede ser tu Dios. No puede ser en lo que todo pasa el tiempo, porque la vida no se trata de entretenerte. La gente quiere estar descansando sin cansarse. Se supone que descansar es porque te cansaste, ¿no? La gente dice, es que quiero un día relajado, ¿pero de qué? O sea, ¿cómo estás diciendo esto? O sea, esa parte del entretenimiento es la autoexaltación. No había existido tantos problemas, hermanos, como el físico-culturismo que existe hoy, hermanos. El día de hoy la gente está muy preocupada en cómo se ve y todos somos vanidosos, hermanos, empezando por mí. Todos somos vanidosos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. El problema es cuando haces de ti y de tu cuerpo un Dios. De tal manera que te levantas pensando en ejercitarte y en comer y estás tan preocupada que ni siquiera te estás desmayando en los servicios de adoración porque estás preocupada por cómo te ves. O sea, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Vio ese peligro, dice, el ejercicio corporal, dice, para poco es que, hermanos, provechoso. No está mal, pero cuando haces de eso un Dios. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes, hermanos, van al gimnasio? Si así fueran a orar a Dios. Imagínate, hermanos, ¿cuántos jóvenes el día de hoy, hermanos, se preocupan por lo que comen, por las calorías? Si así fueran para ver lo que hacen o ven en el internet. O sea, fíjate el impacto. O sea, este físico-culturismo, hermanos, es parte de los dioses modernos que se está incrementando, hermanos. Hay un gimnasio, hermanos, en cada cuadro el día de hoy. Es más, el gimnasio lo trajiste ya a tu casa. No estoy diciendo que está mal, hermanos. Está bien que nos ejercitemos, hermanos, para la salud, pero no para mí nada más. Porque a veces somos nuestros propios dioses. ¿Cómo me veo? A veces la hermana se preocupa mucho más cómo se va a ver en la iglesia. ¿Cómo se va a arreglar, pintar? Se preocupa más por eso de cómo le va a servir a Dios. Más por cómo voy vestida, de cómo le voy a servir más a Dios. Por eso vuestro atavío, dice, sea el interno. En el incorruptible ornato, dice, afable y apacible, dice Pedro. ¿Por qué? Porque si hacemos de nuestra forma, figura y persona un Dios, eso es lo que vivimos, hermanos. La sexualidad, hermanos, puede ser también un Dios. Es parte de nuestra vida, es una bendición que Dios nos da con nuestro cónyuge. Pero ¿cuántos dioses no se han hecho, hermanos? Fíjate, la gente se ha perturbado el inclusivismo. O sea, dicen, no es que yo merezco ser feliz, aunque sea con otra persona del mismo sexo. Espérame.
¿Por qué? Porque es la autoexaltación, es lo que tú necesitas. Era el peligro. El peligro, hermanos, que se ve es que cuando entras a este tipo de tierras, hermanos, donde la gente es muy liberal, llegas a pensar que qué va a pasar con nuestros hijos. No me preocupa tanto los pancakes y los chilaquiles. Lo que me preocupa es este pensamiento que les van a infundir, que les van a meter, donde dicen, no tiene nada de malo tener intimidad, no tiene nada de malo fornicar si somos novios, es parte de la vida, lo hacen todos. Esto es preocupante, hermanos. Y esto es lo que sucede, es la comodidad, hermanos, es la autoexaltación. Fíjate, y esto entra a la gente mayor, le hablo a la gente mayor, hermanos. Muchos de nosotros a los 40 ya nos queremos jubilar. A los 50 me voy a hacer una casita ya fuera de todo el mundo, porque tengo años viviendo en Los Ángeles, estoy casado del tráfico, allá lejos. Pero si Josué a los 82 años estaba entrando a tierra prometida para pelear. Las iglesias pierden la experiencia de los hermanos porque se jubilan en una playa. La experiencia que pueden ayudar a las próximas generaciones. Porque estamos pensando en nuestra comodidad. No estoy diciendo que está mal que vayas y ya trabajaste, te jubilaste. Pero ¿dónde se necesita más tu experiencia? En la iglesia. Dice la Escritura, ancianas, enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. O sea, ¿quién les va a enseñar? Pero si tú estás pensando en tu comodidad, no, yo ya trabajé mucho, ya me cansé, ya, tengo 53 años y ya estoy lista para jubilarme. Espérame. ¿Qué le diría a Dios? Esfuérzate y sé que valiente. La hermana, ay, no. Pues eso es servirle a Dios. Fíjate que ellos vieron eso y había otro concepto que le preocupaba a Dios. Fíjate cómo dice Gálatas 4, 8 al 11. Dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Dice la Escritura. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los nuevos y débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice la Escritura. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Con qué? Con vosotros. ¿Sabes cuál era la preocupación, hermanos? Los becerros de oro, los toros de oro. O sea, estaba preocupado. ¿Por qué? Porque en el caso de los griegos, hermanos, los gentiles habían salido de un mundo de idolatría. Y dice Pablo, ¿para qué los saqué si se están regresando? No es que estamos en Estados Unidos, o sea que ya somos American citizens. Pero espérate, lo que estás practicando está agradándole a Dios. ¿Le da honra y gloria a Dios? ¿Glorifica el evangelio eterno? O sea, es que tenemos que sentarnos a pensar y decir, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Para ellos la idolatría, hermanos, era un concepto muy grande. Había fechas y hay fechas hoy en día que no proclaman lo que es la verdad, sino que van contrarios a la verdad, hermanos. Y fíjate, muchos decimos, es que yo puedo llevar eso, pero no se lo enseñamos a los hijos, hermanos. Y cuando nuestros hijos se casan con alguien que no es creyente, hermanos, es más difícil. Porque viene una persona que es totalmente ajena al servicio a Dios y a tu hijo, ¿verdad? Decía yo ayer, lo trae como un toro y donde quiera lo mueve y lo que ella diga y se va a hacer. Pierdes a tu hijo, pierdes a tus nietos y hacen cosas que no son. ¿Acaso nació Jesús tal día o no? Proclama la verdad del evangelio. Son preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos. Que al final del día la gente nos va a preguntar, ¿está bien o está mal? ¿Qué es correcto o no es correcto? Hay personas que proclaman un ídolo mayor que a Dios. Aman más al ídolo que a Dios. No es Dios al que servimos. Hay veces que hay lugares que proclaman mayor la importancia que Dios, hermanos. Y lo que está preocupado Dios realmente es esa parte. Hay un gran peligro que yo veo, hermanos, especialmente estos últimos años, hermanos. El Dios moderno de lo que es el nacionalismo. Es peligrosísimo, hermanos. Lo pude ver en México con López Obrador y aquí lo puedo ver con Trump. Es nuestro presidente electo totalmente, hermanos. Nos tenemos que sujetar a él totalmente, hermanos. Pero el problema es que cuando nosotros predicamos más a Trump que a Cristo, ese es un problema, hermanos. Cuando amamos más lo que hizo Obrador que la obra redentora de Jesús, es un problema, hermanos. Y no había visto este problema tan grande en las iglesias como se ve el día de hoy, hermanos. El día de hoy se manipula, hermanos, a la gente a través de la política.
Y yo le decía a la gente, tú tienes que entender este concepto. Nunca vas a ver en la tierra un gobierno cristiano, porque eso es la iglesia, un reino de los cielos. No es de la tierra, hermanos. No quieras hacer de un país cristiano, no existe. Es más, a la política le importa más tu voto que tus valores. Y el problema es que el día de hoy, hermanos, nos olvidamos que somos hermanos en la fe. Hay divisiones, nos ofendemos, hermanos, por este gran Dios que se ha levantado. Y si no tú votas por el que yo digo, te voy a censurar. Así estamos el día de hoy, hermanos. Y si hablas con más gente, así es. Cada quien tiene su voto, cada quien tiene su derecho, cada quien que lo haga. Pero que la iglesia, hermanos, no sea arrastrada con este concepto de política dentro de la iglesia, hermanos. Que no diga la iglesia es que tienen que votar por él, si no van a irse al infierno. Que no digan eso, hermanos. Esto se ve mucho. ¿Por qué? Porque hay una mezcla total entre la religión y la política. Hay una mezcla total, hermanos. Tenemos que sujetarnos. ¿Es Trump siervo de Dios en el aspecto de político? Sí. Es más, ¿tú te acuerdas lo que dice el libro de Daniel? Le dijo que Nabucodonosor era siervo. Yo digo, ¿de qué? Y siervo de Dios. ¿Cómo? Y el rey de Tiro también. ¿Cómo? Porque Dios coloca a todos con un propósito. Todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. En este sentido, ¿qué? Dios dice que es necesario que esté Trump, como dijo que era necesario que estuviera Biden, y no sabemos cómo va a estar el futuro. Pero aquí, sea Trump, sea Biden, sea Obama, yo sigo sirviendo a Jesús. Y la iglesia tiene que recordar eso, hermanos. No sea que se levante un ídolo entre ellos. Y este concepto tiene que ver con la parte también de la xenofobia. Esto es, ¿cómo le tenemos temor a la inmigración? Fíjate, es bien diferente. Yo sirvo a una iglesia, tengo casi 30 años sirviendo a la misma iglesia, hermanos, ¿ok? Yo he visto a los jóvenes adultos que ya se casaron como Esteban, los vi en el vientre de los papás, de la mamá. O sea, yo he visto cómo han crecido. Es bien diferente, hermanos, cuando uno habla con la primera generación de hermanos, cuando uno habla con los hijos. Es un contraste, hermanos. Ya no hay misericordia, hermanos. Ya no hay misericordia. Tienes que amar al extranjero, pues es lo que dice Dios. Pero, dicen ellos, aquí ya es diferente. Si ves a alguien que necesita agua, ¿le vas a dar a tomar? Dice Dios que sí, aún a mi enemigo. Pero, fíjate el servicio, fíjate cómo se hacen un Dios, hermanos. El concepto que tienen esto, hermanos. Nosotros tenemos el riesgo. Hay muchísimos dioses modernos, solamente mencioné 4, hermanos. Pero no tenemos que tener cuidado porque nosotros, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, ¿verdad? Y quitar entre nosotros los dioses de los cuales vivieron nuestros padres. O sea, se entiende que nuestros padres sirvieron a unos dioses, decían ellos, a los egipcios y a los cananeos. Pero nosotros no podemos servir a los mismos dioses. No hay pecado más intolerable por Dios que la idolatría en toda la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Era tan condenable por Dios, hermanos, que todo el pueblo pereció por idolatría. ¿Por qué? Porque Dios ve la idolatría, dice Pablo, ¿provocaremos a celos a Dios? La idolatría, hermanos, es uno de los pecados más grandes. ¿Por qué? Porque el problema es que uno puede participar de cosas fuera, pero todavía tiene al ídolo en su corazón. Y cuando ellos están próximos a entrar a tierra prometida, hermanos, tiene una opción. ¿A quién vamos a elegir? Imagínate tú, muchos de nosotros venimos a este país y aquí conocimos al Señor. Y cada día que nos levantamos tenemos una opción, ¿a quién vamos a servir? Los hijos tienen una gran influencia en nosotros, hermanos, pero nunca debe ser mayor que la que Dios tiene en nosotros. Y a veces nos doblamos con los hijos. Ay, dad. Las hijas, daddy. Oh, olvídate. Pero why can't we do this? Why is it wrong, papi? It ain't fair. Y tú dices, what? Que no es justo.
No importa qué idioma hablen, pero que reciban al Dios de los cielos, hermanos. Y que cada práctica que tengan sea para el Dios de los cielos. Aquí lo que le dice Josué a ellos es, ustedes decidan, pero quiten. Yo no sé cuál es tu Dios, solamente mencioné 4, hay muchos más, hermanos. Yo sé con qué dioses yo batallo y todos los días tengo que estar quitándolos, hermanos. No es algo que hiciste el primer día cuando viniste a Cristo. Es que cuando ellos entraron a tierra prometida, entraron y primero Jericó, no agarres nada. Y uno se llevó el manto babilónico. Luego Jai, que agárrenlo, pero... Y luego siguieron. Cada nación que tomaban eran dioses nuevos. Tú cada que caminas con Jesús, cada día que pasa, es una nación nueva. Y vienen otros dioses. Tal vez cuando empezaste como cristiano no batallabas con la parte de la prosperidad, pero ahora tal vez ya tienes más. Antes no tenías nada y hoy, Señor, yo confío en ti. Y ahora que tienes todo, ya no sé si confío en ti. Fíjate cómo va cambiando todo, hermanos. Pero nosotros debemos de preguntar, servirle con integridad y verdad y quitar entre vosotros los dioses. ¿Cuáles son los dioses que tienes tú? ¿Cuáles son los dioses que tienes tú? ¿Cuáles son los dioses que tengo yo, hermanos? Tenemos que destruirlos. Si ves luego la Biblia, hermanos, el libro de Jueces, no sé cuándo usted, Gedeón, ¿no? Y dice que su padre tenía un altar de los ídolos. Y se enojó tanto que fue que se los destruye, hermanos. Fíjate, si nosotros hiciéramos eso con nosotros mismos, hermanos. Por eso dice Romanos 12, que tenemos que no conformarnos a este siglo, sino renovaos por medio de vuestro entendimiento, hermanos. Lo que yo hago está bien, en quien confío está bien. No está mal que compres una cajita de Amazon. Lo que está mal es que te alegres más en la cajita que en Dios. Y lo que está mal es que compres y ni siquiera lo necesites. Son conceptos, hermanos, que ya no vemos lo que tenemos que ver. Y en el caso de Josué, hermanos, pensó y cuando les dijo esto fue algo impactante porque les dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí llega el punto final, hermanos. Tú tienes una casa, yo tengo una casa. Tú tienes que decir a quién le voy a servir. Tú tienes que decidir, porque es un concepto de servicio. ¿Solamente serviremos a Jehová? ¿Y yo y mi casa? ¿O solamente yo serviré a Jehová y mi casa no? Lo que tú le enseñas a tu hijo, se lo enseñas a tus nietos y a tus bisnietos, aunque todavía no haya nacido. Dile a tu hijo, no, es que mi hijo, está que no quiero hacer. No, espérate, vamos a ver primero si hay iglesia. ¿Y qué tan activa está? O sea, que te esté muriendo la iglesia y tú te vas a morir con ellos. Porque eso es importante, hermanos. Cuando los hijos, hermanos, es importante. A ver, déjame ver la nuera, porque no era la que quería, pero bueno, la nuera. Y vamos a ver, ¿es una sierva que le sirve a Dios? Porque va a ser la madre de los nietos, ¿a poco no? Pues al fin mi hijo va a decir, sí, pero hay que orar. Y hay que aconsejar. No sea que nos pase como aquel que trajo a la filistea que le cortó el cabello, hermanos. ¿Y por qué le cortó el cabello, hermanos? ¿Por qué? Porque él se fue por los ojos. Por eso le quitaron los ojos, hermanos. Para que aprendiera que no se trata de por la vista, sino del corazón, de lo que sirve a Dios. Nosotros tenemos que recordar a quién queremos servir. Porque al final del día, muchos de nosotros ya no vamos a regresar a nuestra tierra en donde nacimos. Ya sea aquí o allá, tenemos que servir al Dios de los cielos, hermanos. Y quitar todos los ídolos, porque fuimos elegidos por Dios. Y aquí la pregunta es esta: ¿qué piedra será testigo de nosotros? ¿Sabes que Jesús se le considera la roca espiritual? La piedra angular. Y que el día que nosotros fuimos bautizados, fue testigo de que elegimos servirle a Dios. Por eso es todos los días, hermanos. ¿Y por qué venimos cada domingo? Porque recordamos, no se me va a olvidar lo que hizo Jesús. No voy a entrar yo de idólatra. Por eso la gente se desvía del camino. La elección es tuya y te queremos invitar. Si tú estás entre nosotros, medítalo.
Hoy es día de salvación. Hay un versículo muy hermoso que habla acerca de la confianza que tenemos que tener en Dios. Creo que se encuentra en Nehemías, ¿no? Aquel himno que habla de que solo tú eres Jehová. Y no sé si ustedes lo han escuchado, pero es un himno que habla de el amor que nos tenemos que tener. Está en Nehemías 9:6. Y Nehemías 9:6 dice así este versículo que habla acerca de ello. Dice así este hermoso versículo. A ver aquí que se me... Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Hoy debes elegir si solamente servirás a Jehová o serviremos a los dioses de Estados Unidos de Norteamérica. Porque aquí vivimos, hermanos, pero de aquí no somos. Así que vamos a cantar un himno de invitación, y si estás entre nosotros te invitamos. Pasa, reconoce. Pase, hermano Candelario. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo